Hola, hola de nuevo a todos. Hoy quiero invitarte a abrir un espacio de escucha y de conciencia. Vamos a leer juntos una parte del capítulo 2 de Este dolor no es mío, donde se nos recuerda que muchas de las cargas que sentimos no comenzaron en nosotros, sino que vienen como una herencia invisible del sistema familiar. Así que respira y permítete escuchar desde el cuerpo y desde el corazón. Vamos a comenzar. La herencia epigenética. Solo en los últimos tiempos los científicos han empezado a entender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda el trauma. Para profundizar en este conocimiento, los investigadores han recurrido a los estudios con animales, teniendo en cuenta que los ratones tienen un mapa genético notablemente similar al humano. Con el 99% de los genes de los seres humanos tienen sus equivalentes en los ratones. Estos estudios nos proporcionan una ventana por la que podemos asomarnos a los efectos que ejerce el estrés heredado sobre nuestras propias vidas. Estas investigaciones resultan valiosas por otro motivo, dado que pueden nacer una nueva generación de ratones al cabo de unas 12 semanas. Es posible obtener resultados en estudios multigeneracionales en relativamente poco tiempo. Para llevar a cabo un estudio similar con seres humanos podrían tener que pasar hasta 60 años. Ya se están relacionando los cambios químicos de la sangre, el cerebro, los óvulos y los espermatozoides de los ratones con pautas conductuales tales como la ansiedad y la depresión en generaciones posteriores. Por ejemplo, en los estudios realizados sobre la descendencia se ha observado que el estrés de la separación materna provoca traumas, tales como cambios en la expresión genética que podían observarse a lo largo de 3 generaciones. En uno de los estudios de este tipo, los investigadores impidieron a las hembras alimentar a sus crías en periodos de hasta 3 horas cada día durante las 2 primeras semanas de vida de estas. En su vida posterior, las crías manifestaban conductas semejantes a lo que se podría llamar depresión en los seres humanos. Parecía que los síntomas de los ratones se les iban agravando con la edad, cosa sorprendente en algunos machos que no manifestaban esas conductas en sí mismos, pero parecía que transmitían epigenéticamente los cambios de conducta a sus descendientes hembras. Los investigadores observaron también alteraciones de la metilación y cambios de la expresión genética en los ratones estresados. Entre los genes afectados se contaba el CRF2, que regula la ansiedad tanto en los ratones como en los seres humanos. Los investigadores observaron también que las células germinales, o sea, las células precursoras de los óvulos y de los espermatozoides, y los cerebros de las crías quedaban afectados por el estrés causado tras la separación de sus madres. En otro experimento realizado con ratas, las crías que recibieron niveles bajos de atención materna mostraban en su vida adulta más ansiedad y más reactividad al estrés que las ratas que habían recibido niveles altos de atención materna. Esta pauta de estrés se observó a lo largo de múltiples generaciones. Es bien sabido que los recién nacidos, a los que se les ha separado de sus madres, pueden sufrir dificultades a consecuencia de ello. En estudios realizados con ratones macho, las crías a las que se separaba de sus madres reflejaban incrementos de la susceptibilidad al estrés que les perturbaba toda la vida, y tenían a su vez descendientes en los que se manifestaban pautas de estrés similares a lo largo de varias generaciones. En uno de estos estudios realizado en el 2014 en el Estudio de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Zúrich, los investigadores sometieron a ratones macho a periodos repetidos y prolongados de estrés intenso, separándolos de sus madres. Después, los ratones traumatizados manifestaban diversos síntomas propios de la depresión. A continuación, los investigadores hicieron que los ratones se reprodujeran
y descubrieron que las crías de la segunda y de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas del trauma, a pesar de no haberlo sufrido por sí mismas. Los investigadores observaron también una presencia anormalmente elevada del microARN, material genético que regula la expresión genética, en el esperma, la sangre y el hipocampo de los ratones traumatizados. El hipocampo es una región cerebral que interviene en las reacciones al estrés. También se descubrieron niveles anormales de microARN en la sangre y en el hipocampo de los ratones de la segunda generación. Aunque los ratones de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de trauma que sus padres y abuelos, no se detectaron en ellos niveles elevados de microARN, por lo que los investigadores especularon que los cambios conductuales debido a un hecho traumático pueden manifestarse a lo largo de 3 generaciones, pero quizá no pasen de allí. Con el desequilibrio de los microARN en el esperma, hemos descubierto un factor clave por el cual se puede transmitir el trauma, explica Isabel Manzuri, coautora del estudio. Su equipo y ella están estudiando actualmente el papel de los microARN en la herencia del trauma en los seres humanos. Manzuri y sus compañeros han publicado después, en el 2016, un estudio en el que pudieron demostrar que los síntomas del trauma podían invertirse en los ratones que habían vivido como adultos en un entorno positivo de bajo estrés. No solo mejoraba la conducta de los ratones, sino que también se producía en ellos cambios de la metilación del ADN, lo que impedía que se transmitieran los síntomas a la generación siguiente. Este estudio tiene unas consecuencias especialmente importantes. Veremos en capítulos posteriores el modo de crear imágenes positivas y experiencias enriquecedoras que contribuyen a invertir las pautas del estrés que pueden haber afectado a nuestra familia durante varias generaciones. Los estudios realizados con ratones son interesantes, sobre todo porque brindan a la ciencia pruebas tangibles de cómo los desafíos que vive una generación se pueden convertir en la herencia que se transmite a la siguiente. En un estudio realizado en el 2013 en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory sobre los descendientes de ratones macho estresados, los investigadores descubrieron que los recuerdos traumáticos se podían transmitir a las generaciones sucesivas a través de cambios epigenéticos que se producen en el ADN. Se enseñó a los ratones de una generación a que temieran el aroma de la acetofenona, semejante al de las flores de cerezo. Cada vez que se les sometía a este olor recibían al mismo tiempo una descarga eléctrica. Al cabo de un tiempo, los ratones que habían sufrido la descarga eléctrica tenían un número mayor de receptores olfativos asociados a este aroma concreto que les permitía detectarlo en concentraciones menores. También tenían dilatadas las regiones cerebrales dedicadas a dichos receptores. Los investigadores también pudieron identificar cambios en los espermatozoides de los ratones. Pero lo más interesante de este estudio fue lo que sucedió en las 2 generaciones sucesivas, cuando se sometía a este olor floral a los hijos de los ratones que habían sufrido las descargas, así como a las crías de estos hijos, se sobresaltaban y lo evitaban, a pesar de no haberlo percibido nunca hasta entonces. También se apreciaba en ellos los mismos cambios cerebrales. Parecía ser que los ratones no solo heredaban la sensibilidad al olor, sino también la respuesta de miedo asociada al mismo. Brian Díaz, uno de los investigadores que participó en este estudio, sugiere que en el esperma hay algo que informa o que permite que se herede esta información. Su equipo y él observaron una metilación del ADN anormalmente baja, tanto en el esperma de los ratones padres como en el de los hijos de estos. Aunque todavía se sigue investigando el mecanismo preciso por el que se conserva el ADN, la experiencia traumática de un progenitor dice que los padres tienen el deber de informar a su descendencia de que un entorno determinado fue negativo para ellos.
Este estudio concreto nos aporta pruebas convincentes de la existencia de lo que los investigadores han llamado herencia epigenética transgeneracional, es decir, el concepto de que las conductas se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Cuando yo trabajo con familias en mi consulta profesional, suelo ver pautas recurrentes de enfermedad, depresión, ansiedad, dificultades de pareja y penalidades económicas, y siempre siento la necesidad de estudiarlas más a fondo. ¿Cuál fue el hecho no explorado que se produjo en una generación anterior y que impulsa la conducta de este hombre que pierda todo su dinero en las carreras de caballos? ¿O de esa mujer que solo quiere tener relaciones íntimas con hombres casados? ¿Qué influencias han sufrido sus herencias genéticas? Díaz y su equipo esperan realizar nuevos trabajos con los que puedan determinar si se aprecian efectos similares en los genes de los seres humanos mientras llega el día en que se hayan examinado los datos de estudios realizados sobre múltiples generaciones humanas. Las investigaciones realizadas con animales nos animan sin duda a pararnos a considerar que hemos nacido compartiendo el estrés de nuestros padres y de nuestros abuelos. En un estudio realizado en el 2013 sobre las ratas hembra y publicado en la revista Biological Psychiatry, los investigadores de la Universidad de Haifa, Iva Saidan, Mika Leishman e Ina Gashler Salomón descubrieron que incluso los niveles de estrés relativamente suaves antes de la concepción y el embarazo resultaban lo bastante significativos como para afectar a los descendientes. Se sometió a algunas ratas a estrés menor de importancia, como por ejemplo a cambios de temperatura en etapas tempranas de su vida, desde los 45 días de edad, que equivalen a la adolescencia en los seres humanos. Cosa notable, los efectos se podían apreciar en la generación siguiente. Los investigadores se centraron en el gen CRF1, que codifica una molécula que interviene en la respuesta del cuerpo al estrés, y detectaron cantidades elevadas del producto molecular de este gen en el cerebro de las ratas hembra estresadas. Descubrieron también concentraciones elevadas hasta un nivel significativo de este mismo producto molecular en los óvulos de las hembras estresadas, así como en el cerebro de sus crías, lo que demostraba que la información sobre la experiencia estresante se estaba transmitiendo a través de los óvulos. Los investigadores recalcan que la conducta alterada de las ratas recién nacidas no guarda ninguna relación con el tipo de atención y cuidados que recibían las crías de sus madres. Este estudio concreto da a entender que, aunque los seres humanos recibamos buen trato y apoyo en nuestros primeros años, no dejamos de recibir el estrés que sufrieron nuestros padres antes de que nos concibieran. En el capítulo siguiente veremos cómo los hermanos, hijos de los mismos padres, pueden heredar traumas distintos y hacer vidas diferentes a pesar de haber compartido una misma crianza. En un estudio sobre ratas realizado en el 2014 en la Universidad en Canadá, los investigadores observaron los efectos de estrés sobre las madres preñadas y su influencia sobre los partos precoces. Los resultados indicaron que las madres estresadas tenían crías prematuras y que sus hijas también tenían partos prematuros. Las nietas tenían incluso más partos prematuros que sus madres, pero lo que más sorprendió a los investigadores fue lo que se produjo en la tercera generación. Las nietas de abuelas estresadas tenían partos prematuros, aunque sus madres no hubieran estado estresadas. Gerlin Metz, autora principal del artículo, dice: fue sorprendente el hallazgo de que el estrés suave a moderado durante el embarazo tenía un efecto acumulativo a lo largo de las generaciones. Así, los efectos del estrés iban en aumento en cada generación. Metz cree que los cambios epigenéticos se deben a moléculas de microARN no codificante. Estos resultados
podían tener consecuencias para las madres humanas que corren riesgo de complicaciones debidas al estrés en el embarazo o en el parto. Dado que una generación humana tarda unos 20 años en producirse, todavía están pendientes de llegar a los resultados de estudios sobre seres humanos a lo largo de múltiples generaciones. No obstante, a la luz de las investigaciones que demuestran que el estrés se puede transmitir a lo largo de 3 generaciones de ratones como mínimo, los investigadores suponen que es probable que los hijos de padres humanos que han sufrido un hecho traumático o estresante no solo transmitirán esa pauta a sus hijos, sino también a sus nietos. Resulta inquietante observar que la Biblia, en el libro de los Números 14-18, corrobora las afirmaciones de la ciencia moderna o a la inversa, pues afirma que los pecados, las iniquidades o las consecuencias de los padres, el término concreto depende de la traducción consultada, pueden afectar a los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Más concretamente, en la Nueva Traducción Viviente se lee: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Cuando se vayan publicando los nuevos descubrimientos en el campo de la epigenética, es posible que las nuevas informaciones sobre el modo de mitigar los efectos transgeneracionales de los traumas se aplique de manera generalizada. Los investigadores están descubriendo que nuevos pensamientos, nuevas imágenes interiores y las prácticas diarias como la visualización y la meditación pueden cambiar el modo de expresarse de nuestros genes. Estudiaremos con mayor detalle esta idea en el capítulo siguiente. Ya saben, nos vemos en el próximo capítulo, que es el capítulo 3. Se llama La mente de la familia. Nos vemos.